Finalización de actividad. Depende de cómo tú decidas que el estudiante pueda finalizar la actividad. Aquí dice rastreo de finalización de actividad. Aquí tú decides si los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completa o mostrar la actividad como completa cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que haya hecho el examen. Puede ser una de las condiciones o las condiciones superiores. O simplemente ustedes le dicen que no indicar finalización de la actividad, que para eso se requieran otro tipo de opciones. Por acá abajo pueden encontrar otro tipo de opciones. Aquí como esta, requiere la calificación. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Aquí en este ítem ya automáticamente le estoy diciendo que tienes que hacer la actividad para poder superar este nivel. Si no me haces la actividad, si no me haces este cuestionario, entonces no es posible que puedas continuar haciendo los siguientes ítems del curso. Entonces, es fundamental revisar la finalización de las actividades para delimitar los tiempos o las características básicas de finalizar este cuestionario. Las competencias, pues tendríamos que tener las competencias diligenciadas dentro del curso, pero ya ese es en otro módulo que hay que agregar esas competencias. Entonces, por el momento se nos queda muy difícil explicarla. Sin embargo, si tuviéramos una competencia, simplemente la seleccionaríamos y acá le daríamos una característica específica para la actividad. Por último, los botones de guardar y regresar al curso o guardar y cambios y mostrar para ver, guardar y mostrar para ver cómo quedó el curso o cómo quedó en estos momentos el cuestionario. Hablo solo de la parte del contexto del cuestionario, más no de las preguntas del cuestionario. Y guardar cambios y regresar al curso para simplemente retornar al curso que venimos trabajando. Voy a darle guardar cambios y mostrar. ¿Listo? Aquí tengo el cuestionario, examen, actividad de preguntas, un taller de preguntas y ahí comencé la configuración del cuestionario que se encuentra en el tema 4. Aquí es donde debo de tener ya listo cada una de las preguntas, cada una de los datos que estoy trabajando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la forma o la calificación máxima que voy a obtener en este cuestionario que la debí configurar anteriormente. Aquí la puedo modificar también. La creación de la página, vamos a agregar una nueva pregunta. Acá, si se pueden dar cuenta, me aparecen varias opciones de pregunta. Yo decido qué tipo de pregunta necesito. Vamos a hacer una pregunta sencilla de selección múltiple con única respuesta. Debo de tener ya el cuestionario a la mano, el texto que voy a utilizar, las preguntas que voy a utilizar. Entonces, dentro de este esquema ya sabemos en qué curso o qué categoría va a utilizar eh, el, el- el cuestionario, ¿cierto? Entonces, le damos un nombre a la pregunta, pregunta 1, por decirlo así, el enunciado. Aquí se desarrolla la pregunta. Cuántas respuestas por defecto va a tener y la retroalimentación a esa respuesta. Cuando hablo de una retroalimentación, cuando hablo de la retroalimentación, estoy hablando de si esa respuesta es verdadera o es falsa, qué es lo que debe de contestarse en realidad y por qué esa respuesta es verdadera. Entonces, por defecto me coloca vamos a colocar tres ítems. Entonces, ahí comenzamos. Tengo
Un identificador sería para la pregunta, no nos interesa en estos momentos, nos interesa lo más básico y es la forma como vamos a colocar las preguntas. Si queremos que esa pregunta tenga ítem de ABC, aquí la selecciono. Si la quiero en otro tipo de respuestas, aquí mismo puedo seleccionarla. Si necesito que seleccione más de una respuesta, esta es la opción que debo de seleccionar para poder identificar que van a ser más de una respuesta. Entonces, dependiendo de la pregunta, el ítem que esté utilizando, aquí viene el ítem, la respuesta que considero en ese ítem y la retroalimentación que doy en un caso dado que ocurra ese ítem. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura, un ítem y la retroalimentación, un ítem, perdón, y la retroalimentación, un ítem y la retroalimentación y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esa calificación que aparece ahí? Esta calificación es para darle valores a cada una de las respuestas que está utilizando el estudiante. ¿Qué sucede? Que yo puedo utilizar valores negativos para restar la información porque está cometiendo un grave error, o puedo darle porcentajes de validez a esa, perdón, porcentajes de validez a esa pregunta que estamos trabajando. Dependiendo de la cantidad de preguntas, debo de conocer o comprender qué porcentaje puede trabajar cada una de las preguntas. Recuerden, este porcentaje se valora con respecto a la pregunta que estoy haciendo, más no al todo el contexto del trabajo. ¿Se acuerdan cuando les mencioné la respuesta visual o la parte visual de respuesta? ¿Cierto? Esta respuesta es la que se está mostrando, que en un 100% contestó bien esta pregunta o no la contestó bien. A eso se refería ese ítem. Entonces, des en cuenta que podemos valorar cada una de esas respuestas tomando como ejemplo ese tipo de preguntas. Si necesito hacer una retroalimentación por las respuestas correctas o por las respuestas parcialmente correctas en términos generales o combinadas, ustedes deciden cómo quieren manejarlo. O una respuesta para las preguntas incorrectas. Si yo quiero lo hago directamente allá o la retroalimentación la hago directamente acá con el objetivo de no tener que escribir tanto. Acá me toca darle una validación o una calificación o correspondiente a cada una de las respuestas. Múltiples intentos. Bueno, depende cómo personalices tú cada intento, a cuánto equivale cada intento. Aquí estamos hablando de un 33.33, si le damos 3 intentos a la persona. Regularmente eso es lo que se hace. Darle 3 intentos a la persona para que conteste un cuestionario X. Si la primera vez respondió mal, si la segunda respondió mal, tiene una valoración en cada una de las respuestas. Entonces, estos ítems que están acá es que tan acertado o que tan lejos está de la respuesta a esa pregunta. Fíjense que solamente estoy hablando de la pregunta, más no estoy hablando del cuestionario completo. Ya aquí comenzamos a hablar un idioma de preguntas. ¿Cuánto vale cada pregunta? ¿Qué características tiene cada pregunta y cada ítem que en ella se maneja? Vamos a guardar cambios y vamos a revisar. Me faltó. Ah, me falta colocar. Sí, no le coloqué ningún. mm, Selección 1, 2, 3. Esto es simplemente para hacer una prueba. Listo. Perdón, 1. Fíjense que también me indica que una de las preguntas debe tener un valor del 100%. Las otras deben de tener un valor diferente para
su respectiva respuesta. Y ahora sí, vamos a guardar cambios. Si yo no le doy un valor específico al 100% a X pregunta, él no me va a generar o no me va a verificar si la pregunta se pudo desarrollar o no. Ya se desarrolló la primera pregunta. Ya tenemos una pregunta. Necesitamos agregar otra pregunta. Hacemos el mismo paso. Nos vamos acá, nueva. Seleccionamos una de verdadero o falso. Vamos a probar una de verdadero o falso ahora. Fíjense que son las mismas características. Nombre de la pregunta. Pregunta 2. Eso es un nombre general. Ahora sí, enunciado de la pregunta. Sección de la pregunta 2. Puntuación por defecto. Retroalimentación general. Si quiero la agrego o no la agrego. Retroalimentación para la respuesta verdadera. Retroalimentación para la respuesta falsa. Fíjense que es mucho más rápido contestar este tipo de respuesta. Y aquí debo de identificar cómo es la respuesta de ese enunciado. Si necesita múltiples intentos o no, ya depende de ustedes cómo coloquen esa actividad. Es cuestión de la necesidad de cómo esté configurado. Ya para estas preguntas es cuestión de la necesidad de cómo esté configurada la actividad que estamos ejecutando. Como no le agregué ningunos cambios, posiblemente me podría aparecer error, pero no me apareció, gracias a Dios. Vamos a continuar. Una nueva pregunta. Emparejamiento. Vamos a probarla. Fíjense, lo mismo. Nombre de la pregunta. Una descripción de la pregunta. O la pregunta que estamos desarrollando. La puntuación por defecto. La retroalimentación general. ¿Qué ocurre si la pregunta 1, la respuesta, pregunta 2, respuesta, pregunta 3, respuesta? Miremos lo que dice acá, opción disponible. Debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra, dado una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. Vamos a hacer una pregunta. X, respuesta Y. Pregunta X2, respuesta Y, X2. Respuesta X3. La retroalimentación combinada para cualquier respuesta correcta, cualquier respuesta incorrecta o para cualquier respuesta incorrecta. O sea, aquí decidimos si queremos utilizarlo, si hay respuestas correctas e incorrectas o para cualquier tipo de respuesta incorrecta, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y la cantidad de intentos depende de la necesidad de ustedes. Ustedes deciden cuántos intentos van a agregar y qué mensaje enviarle en cada uno de los intentos que desarrolle por si cometió errores. Y de esa manera desarrollamos de manera básica un cuestionario. Existen otros ítems que son un poco más complejos y sería bueno que a través del tiempo que lleven trabajando con la plataforma y con esta herramienta, se traten de hacer a ellos y ver la potencialidad que brinda cada uno. Por el momento podemos utilizar estos tres para el desarrollo de las actividades que tenemos pendientes para el curso.
Muchas gracias.